Les habla el ingeniero Ronald Gabriel Soto y en esta oportunidad vamos a realizar el diseño para un clavador de techo utilizando el método LRFD. También vamos a utilizar lo que sería el Reglamento Nacional de la Construcción en Nicaragua del 2007. Podemos observar acá los datos, tenemos la longitud del claro, en este caso es 2.20 metros, lo que tiene de claro lo que sería el clavador, o sea que estas vigas que vemos por acá, estas vigas de madera, van a cada 2.20 metros. Tenemos la separación entre clavadores de 0.70 metros, o sea que son 70 centímetros, lo que vemos por acá en la imagen. Tenemos también la altura de la cumbrera, 1.20 metros, la cumbrera de techo. Y por acá tenemos la mitad del ancho del techo, en este caso son 3 metros. Por acá podemos calcular lo que sería la pendiente. La pendiente simplemente es esta altura de cumbrera dividida entre la mitad del ancho. Podemos escribir entonces por acá 1.20 dividido entre 3, vamos a tener 0.4. Si nos fijamos por acá, está dado en porcentaje, simplemente multiplicamos por 100 y ahí lo tendríamos en porcentaje, 40% de la pendiente del techo. De acá podemos conseguir lo que sería el ángulo de inclinación, simplemente sacamos la tangente inversa de esta pendiente, escribimos entonces shift tangente y le damos 0.4, que es el 40%. Y tendríamos 21.8 grados, eso es el ángulo de inclinación, como podemos observar por acá. Vamos a proponer dimensiones, en este caso de altura del clavador de 4 pulgadas y 3 pulgadas, en este caso el ancho, lo cual llevado a centímetros tenemos 10.16 centímetros de alto y 7.62 centímetros de ancho. Podemos calcular el área para esa sección, simplemente el ancho por la altura, o sea 3 por 4 es 12 pulgadas cuadradas, llevado a centímetros cuadrados estamos hablando de 77.42 centímetros cuadrados. Podemos calcular el módulo de sección en el eje fuerte, en el eje X. Como es una sección rectangular, pues va a estar dado su módulo de sección como B por H al cuadrado entre 6. Podemos escribir entonces B que vale 3 por, en este caso, 4, que sería la altura. Lo elevamos al cuadrado y dividimos entre 6. Y tendríamos acá 8 pulgadas cúbicas. Lo que llevado a centímetros cúbicos, estamos hablando de 131.1 centímetros cúbicos. También podemos calcular lo que sería en este caso el módulo de sección en Y. El módulo de sección en Y pues simplemente sería este el eje débil. Vamos a tener la altura por el ancho al cuadrado entre 6. La altura en este caso es 4. El ancho es 3. Lo elevamos al cuadrado y dividimos entre 6. Y tendríamos acá 6 pulgadas cúbicas, como podemos observar. Lo que llevado a centímetros cúbicos estaríamos hablando de 98.32 centímetros cúbicos. También podemos calcular los momentos de inercia. El momento de inercia en el eje X, o sea, en el eje fuerte, va a estar dado como, por lo que es una sección rectangular, B por H al cubo entre 12. Escribimos B, que vale 3, por H, que es 4. Lo elevamos esto al cubo y dividimos entre 12. Y tendríamos un valor de 16 pulgadas a la cuarta. Lo que llevado a centímetros a la cuarta, estamos hablando de 665.97. Para el eje débil vamos a tener H por B al cubo entre 12. H ya conocemos que es 4 por 3 elevado al cubo y esto entre 12. Vamos a tener entonces 9 pulgadas a la cuarta. Lo que llevaba centímetros a la cuarta, estamos hablando de 374.61 centímetros a la cuarta. El peso específico de la madera, para ello debemos ir al Reglamento Nacional de la Construcción. Vamos a utilizar cedro macho como madera para el diseño de este clavador, ¿verdad? Nos vamos al reglamento entonces y buscamos por acá cedro. Por acá tenemos el cedro macho. En este caso me dice que su peso específico va a estar dado como 615 la unidad de kilogramos por metro cúbico. Es lo que podemos observar por acá. 615 kilogramos por metro cúbico. Por acá tenemos también lo que serían las propiedades estructurales de la madera que estamos utilizando. Podemos observar por acá que la flexión en la fibra extrema es 70 kilogramos por centímetro cuadrado. La tensión paralela al grano es 47. El cortante horizontal es 4 kilogramos por centímetro cuadrado. La compresión perpendicular al grano es 15. Y la flexión en la fibra extrema es 49. También tenemos un módulo de elasticidad para ese tipo de madera de 64.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Todas estas propiedades estructurales que tenemos acá aparecen en el Reglamento Nacional de la Construcción. Acá lo tenemos en la tabla número 18.
Por aquí podemos ver las propiedades entonces. Tenemos en este caso la flexión en la fibra extrema FB 70, la tensión paralela al grano FT 47, el cortante horizontal FB 4, la compresión perpendicular al grano FP 15, la compresión paralela al grano FC 49 y el módulo de elasticidad, en este caso 64.000. Todas esas unidades en kilogramos por centímetro cuadrado, que es lo mismo que tenemos por acá en los datos. Luego, para las cargas, vemos por acá, tenemos para la cubierta, en este caso se está utilizando una cubierta de 5 rugados calibre 26. Podemos irnos nuevamente al reglamento y vamos a buscar, en este caso, cubierta, para encontrar lo que serían las cargas, ¿no? Para las cubiertas de techo. Por acá está en la tabla 1A, que tenemos cubiertas de techo. Dice que el 5 rugado calibre 26 tiene un peso de 5.4 kilogramos por metro cuadrado. En este caso ya incluye el material de fijación. Por acá lo estoy marcando. Entonces nos fijamos que es 5.4. Es lo que debemos de tener por acá. 5.4 kilogramos por metro cuadrado. El cielo raso, en este caso se va a construir un cielo raso de yeso con perfiles de aluminio. De igual forma podemos buscar acá en el Reglamento Nacional de la Construcción, en la tabla 2A, donde aparece en cielo raso. Y nos podemos fijar acá que tenemos un peso de 8 kilogramos por metro cuadrado. Aquí lo estamos señalando, ¿no? Entonces acá tenemos 8. Las lámparas más accesorios, vamos a tener 10 kilogramos por metro cuadrado. Aquí lo estamos señalando como carga muerta 1, carga muerta 2 y carga muerta 3. La carga muerta por peso propio simplemente es el peso específico de la madera por el área o el área de la sección del clavador que estamos proponiendo. Entonces nosotros ya habíamos colocado por acá cuánto era el peso y también tenemos el área. Por lo tanto, podemos escribir acá que el peso es 615 y lo multiplicamos por el área, que el área en este caso tenemos por acá 77.42 centímetros al cuadrado. Esto lo dividimos entre 10.000 para pasarlo a metros cuadrados y vamos a tener entonces una carga de 4.76. En este caso nos va a quedar kilogramos por metros. ¿Qué es lo que deberíamos de tener por acá en la carga muerta por peso propio? 4.76 kilogramos por metro. Por acá tenemos entonces, ya como resumen, la carga de cubierta, 5.4 kilogramos por metro cuadrado. La carga muerta 2, que es cielo raso, es 8. La carga muerta 3, que son las lámparas más accesorios, 10. La separación entre los clavadores, que es 0.7 metros. Y la carga muerta por peso propio, 4.76 kilogramos por metro. De aquí vamos a tener entonces que la carga muerta, estas cargas que están distribuidas en un área, lo vamos a multiplicar por el ancho para que se nos conviertan en carga por unidad de longitud, que serían metros. Entonces vamos a decir que esto sería la carga muerta 1, que es la cubierta, más la carga muerta 2, que es el cielo raso, más la carga muerta 3, que son lámparas más accesorios, lo vamos a multiplicar por el ancho tributario, que sería la separación, en este caso, entre clavadores, que es 0.7 metros, más esta carga que ya está distribuida linealmente, que es 4.76 kilogramos por metro. Abrimos un paréntesis, entonces colocamos 5.4, que sería la carga muerta 1, más 8, que es la 2, más 10, que es la 3. Cerramos el paréntesis, multiplicamos por 0.7 y a esto le sumamos 4.76, que es el peso propio. Y tendríamos entonces 21.14 kilogramos por metro. De aquí la carga viva, podemos irnos también al Reglamento Nacional de la Construcción para ver qué especifica cuando las cubiertas son techos livianos, ¿no? Entonces buscamos por acá liviano. Acá tenemos, ¿no? El artículo 11. El artículo 11 nos dice que para cargas vivas en techo y pisos livianos, para techo liviano tenemos, para el caso de techos livianos de cubierta ondulada, incluye la teja de barro, recordemos que la cubierta de nosotros es de zinc ondulado, los elementos estructurales resistentes, tales como cuartones de madera o perlines metálicos, podrán ser diseñados para los efectos que resulten de una superposición de una carga concentrada de 100 kilogramos
en la mitad del claro del miembro resistente más una carga uniformemente distribuida de 10 kilogramos por metro cuadrado. Entonces podemos observar por acá que la carga debe ser 10 kilogramos por metro cuadrado más una carga concentrada de 100 kilos en este caso. Por acá lo tenemos, carga viva en techo liviano, 10 kilogramos por metro cuadrado, y la carga viva puntual en este caso es 100 kilogramos. Cuando también se tenga, ¿verdad? Zonas donde establezca el reglamento que se debe considerar la carga de ceniza, pues también se debe colocar la carga de ceniza. Como aparece acá en el reglamento. Podemos escribir acá ceniza y podemos observar acá que nos dice: en León, Chinandega, Carazo, Isla de Ometepe y Masaya es obligatorio el uso de la carga de vida ceniza, y en cualquier otra zona del país que esté expuesta a recibir ceniza volcánica deberá tomarse en cuenta dicha sobrecarga para efectos de diseño adicional a la carga viva. Nosotros no la estamos tomando en cuenta ya que se está diseñando en una zona donde no está expuesto a ceniza. Y a cualquier otra carga presente se recomienda una sobrecarga debido a ceniza en estado húmedo de 20 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, cuando estemos considerando ceniza, debemos adicionar esta carga de 20 kilogramos por metro cuadrado. En nuestro caso, pues solamente estamos considerando los 10, ¿no? Esta carga viva 1, que está distribuido en un área, pues simplemente lo multiplicamos por la separación para tenerla en unidades de longitud. Entonces vamos a multiplicar 10 por 0.7, que es el ancho, y nos va a quedar acá 7 kilogramos por metro. Esta es la carga viva uniformemente distribuida. De aquí vamos a tener entonces que la carga última vamos tardada por, como son cargas gravitacionales, pues simplemente utilizamos la combinación de 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Entonces vamos a escribir 1.2 de la carga muerta, que ya sabemos que es 21.14, más 1.6 de la carga viva, que es 7. Y tendríamos acá 36.57 kilogramos por metro. De igual forma, la carga última puntual va a estar dada como 1.6 de la carga puntual viva, que son los 100 kilogramos. Entonces multiplicamos 1.6 por 100 y vamos a tener 160 kilogramos como carga puntual. Luego podemos observar por acá que tenemos la descomposición de carga, ya que recordemos que es inclinado, ¿verdad? El techo va inclinado. Entonces debemos de calcular o transformar estas cargas. Entonces tenemos por acá que el ángulo es 21.8. De aquí vamos a tener que la carga en X, la carga uniformemente distribuida en el eje X, va a estar dado como esa carga última multiplicado por el coseno del ángulo. Entonces la carga, ya nosotros sabemos que la carga última es 36.57, lo multiplicamos por el coseno, en este caso de 21.8. Y tendríamos acá 33.95. De igual forma, calculamos para la carga uniformemente distribuida en Y, va a ser la carga última por el seno del ángulo. Escribimos entonces 36.57, que es la carga última, multiplicado por el seno de 21.8. Y tendríamos acá 13.58 kilogramos por metro. También tenemos la carga puntual en X, sería la carga puntual última por el coseno del ángulo. Entonces escribimos 160 por el coseno de 21.8. Y tendríamos acá 148.56 kilogramos fuerza. De igual forma, calculamos la carga puntual en Y, simplemente sería la carga puntual última multiplicada por el seno del ángulo. Entonces escribimos 160 por el seno del ángulo, que es 21.8. Y tendríamos acá 59.42 kilogramos. Tenemos por acá el cálculo de los momentos externos. Ya sabemos que la longitud del claro es 2.2 metros. Entonces el momento en X va a estar dado como esta carga en X por L cuadrado entre 8, ya que recordemos que se está diseñando este clavador como una viga simplemente apoyada. Y luego más, en este caso, lo que sería la carga puntual en X por la longitud del claro entre 4. Entonces escribimos carga en X 3.95 por L, que es 2.2. Le elevamos esto al cuadrado y dividimos entre 8. Y a esto le vamos a sumar la carga en X, que es 148.56. Lo multiplicamos por 2.2, que es el claro, y dividimos entre 4. Y tendríamos acá entonces 102.25 kilogramos por metro. De igual forma en Y, vamos a tener que sería la carga Y por L cuadrado, que es la longitud del claro, entre 8, más la carga puntual en Y por la longitud del claro entre 4.
Escribimos entonces la carga en Y, en este caso es 13.58, lo multiplicamos por 2.2, que es el claro, elevado al cuadrado entre 8, y a esto le sumamos la carga en Y, que es 59.42, lo multiplicamos por 2.2 y dividimos entre 4. Y aquí tendríamos entonces 4.9 kilogramos por metro. De aquí vamos a decir en este caso que el momento 1 es igual al momento en X, 102.25, y el momento 2 es igual al momento en Y, que es 40.9 kilogramos por metro. Esto lo vamos a ver acá en la parte donde tenemos nosotros la ecuación de interacción que vamos a comprobar según ASD y LRFD del 2005. Nos dice entonces que va a ser P sobre P' al cuadrado más el momento 1 entre el momento 1' multiplicado por 1 menos P entre PE1 más este momento 2 dividido entre el momento 2' multiplicado por 1 menos P sobre PE sub 2 menos momento 1 sobre el momento E elevado al cuadrado, y todo esto debe ser menor o igual que 1. Esto según este reglamento en su apartado M3.9-1. De aquí podemos observar cada uno, aquí está la ecuación, y podemos observar, ¿verdad?, qué significa cada uno de esos términos que tenemos ahí en la ecuación. Entonces, para P' tenemos que es la capacidad de compresión ajustada. Para P tenemos que es la fuerza de compresión. Acá en momento 1' tenemos que es la capacidad de momento ajustada, en este caso en el eje fuerte. El momento 1 tenemos que es el momento flector en el eje fuerte, que ya habíamos dicho acá que es 102, que es el momento X. Por acá también tenemos el momento 2', que en este caso es la capacidad de momento ajustada en el eje débil. Tenemos el momento 2, que también es el momento flector, ahora en el eje débil, que en este caso es 40.9, que es el momento en Y. También tenemos en este caso lo que sería P1, que es la capacidad crítica de pandeo de columna, en este caso en el eje fuerte, y tenemos P2, que es la capacidad crítica de pandeo de la columna, en este caso sí en el eje débil, y ME, que es la capacidad crítica de pandeo de la viga. Aquí indica también en qué apartados del reglamento aparecen, ¿no? Y de la norma, en este caso NDS 2005. Por acá tenemos que vamos a calcular el momento de diseño ajustado alrededor del eje fuerte, en este caso M'1. Nos dice que la ecuación para el cálculo de la capacidad del momento ajustado está dado por M' igual a FB' multiplicado por S, donde S en este caso es el módulo de sección. Acá lo dan en pulgadas cúbicas, nosotros pues lo vamos a tener en centímetros cúbicos, y F'B en este caso es el valor de diseño a flexión ajustado en PSI, nosotros lo vamos a tener en kilogramos por centímetro cuadrado. Por acá en la tabla 4.3.1 podemos observar acá que tenemos los factores de ajuste para elementos de madera cerrada. Cuando estamos diseñando solamente ASD, vamos a utilizar esta parte que aparece acá, más toda esta parte que tenemos aquí, porque aquí no podemos fijar nosotros que nos dice cuando estemos diseñando con ASD y LRFD. Vamos a utilizar todos estos factores, más este factor de acá, si es ASD, y si es LRFD, como en nuestro caso, vamos a utilizar todos estos factores que están acá, más estos que tenemos acá, los que dicen solamente LRFD. En la primera columna podemos observar que nos dice factor de duración de carga. Estos son los factores de duración de carga llamados C sub D. Por acá tenemos el factor de servicio húmedo, CM. Acá tenemos el factor de temperatura, el que le sigue, C sub T. Por acá tenemos el factor de estabilidad de viga, C sub L. Acá luego sigue el factor de tamaño, este que vemos por acá, C sub F. Por acá tenemos el factor de uso plano, C sub FU. Luego tenemos el factor de corte, en este caso CI. Luego tenemos por acá el factor de miembro repetitivo, C sub R. Luego tenemos el factor de estabilidad de columna, CP. Luego tenemos el factor de rigidez al pandeo, C sub T.
Luego vamos a tener el factor de aplastamiento C sub B. Por acá tenemos el factor de conversión de formato K sub F. Tenemos también el factor de resistencia phi. Y por último vamos a tener el factor de efecto del tiempo lambda. Entonces nosotros, como lo que vamos a calcular en este caso es F'B, esto que vemos por acá, entonces vamos a tener que multiplicarlo por este CM, CT, CL, CF, CFU, CI, CR, KF, FIB y lambda. Por todos esos factores vamos a ajustar en este caso lo que sería ese esfuerzo a la flexión. Por acá podemos observar que tenemos los factores de los cuales estamos hablando. Acá tenemos flexión de diseño ajustado, FB, lo multiplicamos por CM, como podemos observar por acá, luego por CT, por CL, por CF, por CFU, por CI, por CR, por KF, por FIB y por lambda. Vamos a ir viendo cada uno de esos factores, ¿no? Y los vamos a ver también qué significa y en qué parte de la norma lo vamos a encontrar, ¿verdad? Recordemos que la flexión en la fibra extrema es 70 kilogramos por centímetro cuadrado, que esto ya lo habíamos colocado nosotros en los datos, ¿no? Tenemos primeramente el factor de temperatura CT. CT es 1. Podemos observar por acá que nos dice factor de temperatura C sub T. Por acá tenemos los valores de diseño de referencia. Tenemos FT, E, que es el módulo de elasticidad, y es mínimo, ¿verdad? Y por acá tenemos FB, FV, FC y FC perpendicular al grano, ¿no? Por acá tenemos las condiciones de humedad en servicio. Nos dice, recordemos que nosotros en este caso estamos calculando FB, o sea, esto que tenemos por acá, lo de abajo, ¿no? Tenemos entonces, acá dice seco y por acá tenemos húmedo, ¿no? Podemos observar acá que si la condición de humedad en servicio es seco, vamos a tener 1, si la temperatura es menor a 100 Fahrenheit, si está entre 100 y 125 es 0.8, y si está entre 125 y 150, pues vamos a tener 0.7, ¿no? Luego, si la condición de humedad de servicio es húmedo, pues vamos a tener que para temperatura menor a 100 Fahrenheit es 1, para temperaturas entre 100 y 125 es 0.7 y para temperaturas entre 125 y 150 es 0.5. En nuestro caso vamos a tener una temperatura menor a 100 Fahrenheit y lo vamos a tener en este caso en estado seco. Por lo tanto, el factor acá es 1. ¿Cómo lo podemos observar aquí? Luego vamos a tener acá el factor de estabilidad de viga. Tenemos por acá que nos dice factor de estabilidad de viga, ¿no? En este caso, C sub L. Nos dice el apartado 3.3.1 que cuando la profundidad de un miembro a flexión no exceda su ancho, no se requiere apoyo lateral y que CL vale 1. No es nuestro caso, ya que el peralte de la viga nuestra es mayor al ancho. Entonces, este no es nuestro caso, ¿no? Si fuera cuadrado, sí podemos utilizar esta parte de acá. Luego, el apartado 3.3.2 nos dice, cuando los miembros de flexión de madera cerrada rectangular se apoyan lateralmente de acuerdo con el apartado 4.4.1, entonces CL vale 1. Luego vamos a leer este apartado a ver qué nos dice. Y por acá tenemos el apartado 3.3.3, el cual nos dice que cuando el borde de compresión de un elemento de flexión está soportado en toda su longitud, para evitar en este caso lo que sería el desplazamiento lateral, y los extremos en los puntos de apoyo tienen soporte lateral para evitar la rotación, nos dice que también CL vale 1. Podemos observar por acá el apartado 4.4.1 que nos habla de la estabilidad de miembros a flexión. En esta parte del 4.4.1.1 nos habla que los miembros de flexión de madera cerrada deben diseñarse de acuerdo con los cálculos de estabilidad lateral en el apartado 3.3.3 o deben cumplir con los requisitos de soporte lateral en el apartado 4.4.1.2
y 4.4.1.3. El apartado 4.4.1.2 nos dice que como una alternativa al apartado 4.4.1.1, las vigas, viguetas u otros miembros de flexión de madera cerrada rectangular se deben diseñar con las siguientes condiciones para proporcionar restricción contra la rotación o desplazamiento lateral. Por acá podemos observar que tenemos la relación de la longitud al ancho, D sobre B. Vamos a ver estos apartados que tenemos acá. Nos dice que si D sobre B es menor o igual que 2, recordemos que nuestro D en este caso es 4 y que B es 3. Entonces vamos a tener 4 tercios. 4 tercios, estamos hablando en este caso de 4 entre 3 es 1.33. Por lo tanto, estamos dentro de este apartado A. Nos dice que no se necesita soporte lateral. Por lo tanto, cuando no se necesita soporte lateral, CL vale 1. Según estas dos partes que hemos leído acá, ¿no? Por acá tenemos ahora el factor de tamaño, C sub F. En este caso me dice que los valores de diseño tabulados de flexión, tensión y compresión paralelos al grano para madera de dimensiones entre 2 a 4 pulgadas de espesor se deben multiplicar por los siguientes factores de tamaño. Por acá podemos observar los factores de tamaño, C sub F. En este caso recordemos que nosotros estamos calculando FB prima. Tenemos por acá lo que sería el ancho, por acá tenemos el peralte y acá tenemos los grados. En este caso, nosotros estamos diseñando estructural selector. Tenemos por acá entonces que el peralte nuestro está entre 2, 3 y 4. Para nuestro caso, pues 4 pulgadas, ¿verdad? Y tenemos por acá también que el ancho está entre 2 y 3 pulgadas. El nuestro es 3 pulgadas. Significa entonces que ese sub F vale 1.5 por acá. Esta parte de acá es para madera preciosa. Esta parte para acá es construcciones típicas y por acá para otros servicios, ¿no? Entonces, concluimos que C sub F vale 1.5, que es el factor de tamaño. Ahora veremos lo que es el factor de servicio húmedo. En este caso, podemos ver por acá donde se describe lo que sería el factor por servicio húmedo. Nos dice por acá, cuando se usa madera dimensionada, donde el contenido de humedad excederá el 19%, durante un periodo de tiempo prolongado, los valores de diseño deben multiplicarse por los factores de servicio húmedo apropiados según la tabla que vemos por acá, por este lado. Entonces tenemos, cuando estamos trabajando con FB, que es nuestro caso, dice que el valor de SM es 0.85, pero aquí hay una restricción. Nos dice que cuando FB por CF sea menor o igual a 1150 PSI, nos dice que CM va a ser igual a 1. Entonces tenemos FB en este caso son 70 kilogramos por centímetro cuadrado, que en PSI estamos hablando de 995.63 PSI. Sabemos que CF es 1.5, ya lo calculamos anteriormente. Entonces, si multiplicamos 1.5 por 995.63, vamos a tener 1493.45 PSI, lo cual nos fijamos que es mayor que 1150 PSI. Por lo tanto, vamos a tomar 0.85 este valor. Para el factor de uso plano, en este caso no aplica para nosotros, ya que cuando nosotros apliquemos este factor, nosotros vamos a tener la madera dispuesta de esta forma. O sea, estaría esta parte más larga que esta de acá. Por ejemplo, es como que nosotros tengamos nuestro elemento invertido. O sea, que esto sea B, que es menor, que ya sabemos que esto es 3 pulgadas. Y el otro lado lo tengamos más largo acá. O sea, aquí estaría D, que sería las 4 pulgadas, ¿no? Por eso se llama factor de uso plano. Entonces, no es nuestro caso, ya que las 4 pulgadas van hacia arriba. Pero vamos a leer un poco lo que dice por acá el factor de uso plano, ¿no? CFU.
nos dice que los valores de diseño de flexión ajustados por factores de tamaño se basan en el uso de canto. Entre paréntesis ponen acá carga aplicada en la cara estrecha. Con la madera dimensionada se usa plana. En este caso podemos observar entre paréntesis, nos dice carga aplicada a la cara ancha. El valor de diseño de flexión FB deberá ser multiplicado por los siguientes factores de uso plano, esto que vemos por acá. Pero como no lo aplicamos porque no es nuestro caso, ¿verdad? No está invertida la madera. Por lo tanto, aquí colocamos que no aplica. Luego tenemos el factor de corte. Por acá lo podemos observar. Factor de corte. Vamos a leer esta parte. Nos dice que los valores de referencia se deben multiplicar por el siguiente factor CI. Cuando la madera de dimensiones incide paralelamente a la fibra con una profundidad máxima de 0.4 pulgadas. Nos dice que una longitud máxima de 3/8 de pulgada y una densidad de dimensiones hasta de 1100 por pie cuadrado. Entonces nos dice que los factores de corte se determinarán mediante ensayo o cálculo usando propiedades de sección reducida para patrones de corte que excedan estos límites. Entonces, en nuestro caso, aquí podemos observar que cuando estamos trabajando para FB, que es lo que nos interesa ahorita, nos dice que ese factor de corte va a ser igual a 0.80. Por lo tanto, aquí seleccionamos 0.80. Luego tenemos el factor de miembro repetitivo. Nos dice por acá que los valores de diseño de flexión de referencia FB, que vemos por acá, en las tablas 4A, 4B, 4C y 4F, para madera de dimensiones de 2 a 4 pulgadas de espesor, se deben multiplicar por el factor repetitivo CR igual a 1.15. En este caso nos dice, cuando dichos miembros se usan como vigas, cuerdas de armadura, montantes, tablones, cubierta o miembro similar que estén en contacto o espaciado a no más de 24 pulgadas, nos dice por acá, entre centros. No sean menos de 3, ¿verdad? Al menos, tienen que ser al menos 3. Y estén unidos por piso, techo u otros elementos de distribución de carga adecuados para soportar la carga de diseño. Nos dice acá entre paréntesis que un elemento de distribución de carga es cualquier sistema adecuado que está diseñado o ha sido probado por experiencia para transmitir la carga de diseño a miembros adyacentes, espaciado como se describe arriba, sin mostrar debilidad estructural o de flexión inaceptable. Subsuelo, piso, revestimiento u otros elementos de cobertura y encolado de clavos o juntas machimbradas y mediante clavos generalmente cumplen estos criterios. Eso es lo que nos está diciendo acá, ¿verdad? Entre paréntesis. Nos dice por acá que los valores de diseño de flexión de referencia en la tabla 4E para cubiertas clasificadas visualmente ya se han multiplicado por CR igual a 1.15. En nuestro caso no aplica, recordemos que estamos usando una cubierta de zinc ondulado calibre 26, la cual pues no podría actuar como un diafragma rígido, ¿verdad? Por lo tanto acá no aplica, no aplicaría lo que es el factor de miembro repetitivo. No es como cuando tenemos un entrepiso, por ejemplo, que actúan de manera como un diafragma rígido, ¿no? Y entonces los elementos actúan en conjunto. Luego tenemos el factor de resistencia. El apartado N3.2 nos habla acerca del factor de resistencia. Dice que es para solamente el RFD. No, habla acá de que los valores de diseño de referencia deberán ser multiplicados por el factor de resistencia phi, como se especifica en la tabla N2, y ver también la referencia 55. Entonces tenemos por acá, nos dice acá el factor de resistencia. Tenemos el tipo de aplicación para miembros y para conexiones. Para nuestro caso, pues miembros. Y recordemos que estamos trabajando con FB. Por lo tanto, el símbolo sería FIB y nos dice que el valor es de 0.85. ¿Cómo podemos observar por acá? Como lo especificamos aquí en los datos.
Luego tenemos el factor de conversión de formato, caso F, nos dice que se usa solamente para LRFD. Nos habla acá que los valores de diseño de referencia se multiplicarán por el factor de conversión KF, que vemos por acá. ¿Cómo se especifica en la tabla N1? La tabla que vamos a ver ahorita. Nos dice que los factores de conversión de formato en la tabla N1 ajustan los valores de diseño ASD de referencia basado entre paréntesis acá en la duración normal, ¿verdad? Luego nos dice a las resistencias de referencia LRFD. Entre paréntesis nos dice que consultemos la referencia 55. Nos habla también que los factores de conversión de formato no se aplicarán cuando las resistencias de referencia LRFD se determinen de acuerdo con el método del factor de normalización de confiabilidad de la ASTM de 5457. Entonces, para nuestro caso, recordemos que estamos diseñando un miembro, un elemento, y estamos trabajando para FB. Por lo tanto, el valor que debemos aplicar acá es 2.16 sobre phi. Entonces, aplicamos acá 2.16 entre phi b. Phi b habíamos dicho que era esto que teníamos por acá, 0.85. Entonces, lo que debemos de hacer es dividir el 2.16 entre el 0.85. Escribimos entonces 2.16 entre 0.85 y tendríamos 2.54, como podemos observar ahí. Luego tenemos el factor de efecto de tiempo. Este obedece al apartado N 3.3.3. Nos habla acerca del factor del efecto del tiempo. Nos dice que solamente para LRFD, recordemos que nosotros estamos utilizando el método LRFD, ¿no? Nos habla acá entonces que los valores de referencia deberán ser multiplicados por el factor de efecto del tiempo, lambda, como se especifica en la tabla N3. Recordemos que la combinación que estamos utilizando para diseño es 1.2 de la carga muerta, que sería D, más 1.6 de la carga viva, que sería L, ¿no? Esta sería nuestra combinación. Entonces, la primera combinación nos habla acá que nos dice que 1.4 de la carga muerta más, en este caso, F, que sería la carga por inundación. La segunda combinación nos habla de 1.2 la carga muerta más la carga de inundación más 1.6 multiplicado por el empuje de suelo más 0.5 por la carga viva estática o S, que S en este caso estamos hablando de nieve, o R, que R lluvia. La tercera combinación nos dice 1.2 de la carga muerta más en este caso lo que sería la carga F, que ya sabemos que es carga de inundación, más 1.6 de la carga viva, que es L, más H, que es el empuje de suelo, más 0.5 de L sub R, que ya sabemos que es carga viva estática o la reducida, o S, que es la carga de nieve, o R, que es la carga de nieve. En esta otra combinación tenemos 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva reducida o nieve o lluvia, más la carga viva o 0.8 de W, que W en este caso es la carga de viento. La otra combinación nos dice que es 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga de viento más la carga viva más 0.5 de la carga viva reducida o nieve o lluvia. La siguiente nos dice 1.2 de la carga muerta más 1 del sismo, ese sismo, más L, que es la carga viva, más 0.2 de S, que es la carga de nieve. La próxima nos dice 0.9 de la carga muerta, más 1.6 del viento, más 1.6 del empuje de suelos. Y la última nos habla de 0.9 por la carga muerta, más una vez el sismo, más 1.6 la carga de empuje de suelo. Entonces, en nuestras combinaciones de carga solo tenemos carga muerta y carga viva. Por lo tanto, esto desaparece. Esta parte de acá desaparece. Esta parte también desaparece. Esta parte de acá también. Luego aquí se va F. Acá se va H. Acá se va todo esto. Por este lado se va toda esta parte. Se va esta parte de acá.
Luego, esta de acá no hay viento. Por acá se va toda esta parte. Para acá no tenemos sismo, no tenemos nieve. Acá se va el viento. Por acá se va el empuje de suelo. Por acá se va el sismo y por acá se va el empuje de suelo. Por lo tanto, la primera combinación nos va a quedar 1.4 de la carga muerta. La segunda, 1.4 de la carga muerta. La tercera, 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva, que es esta que estamos nosotros implementando. Entonces, nos dice acá que va a ser lambda 0.7 cuando L es de almacenamiento, el cual no es nuestro caso. 0.8 cuando L es de ocupación y 1.25 cuando L es de impacto. Para nosotros es de ocupación. Por lo tanto, lambda va a ser 0.8 como vemos por acá. En resumen, tendríamos acá que FB es 70 kilogramos por centímetro cuadrado, CM 0.85, CT1, CL1, CF 1.5, CI 0.8, KF 2.54, FIB 0.85 y lambda 0.8. No colocamos acá los factores que no aplican. Por lo tanto, nuestro esfuerzo ajustado a flexión va a estar dado como el esfuerzo a flexión FB por todos estos factores que vimos por acá. Escribimos entonces FB que vale 70, lo multiplicamos por CM que es 0.85, por CT que vale 1, por CL que vale 1 también, por CF que vale 1.5, por CI que vale 0.8, por KF que vale 2.54, por FIB que vale 0.85 y por último lambda que vale 0.8. Y tendríamos acá 123.38. Recordemos que aquí se están utilizando todos los decimales, por lo tanto da un poquito más arriba, ¿no? En este 8 que vemos acá. Tenemos también, que ya conocemos nosotros, que el módulo de sección es 131.1 en el eje fuerte X. De aquí entonces el momento 1' va a estar dado como F'B por SX. Entonces, multiplicando este valor de 123.38 por el SX, que es 131.1, vamos a tener acá 16.174.58 kilogramos por centímetro. Si lo dividimos entre 100, pues ya vamos a tener en kilogramos por metro. Luego vamos a calcular el cálculo de momento de diseño ajustado alrededor del eje débil, que sería M2'. Entonces ya tenemos todos los factores. De igual forma como multiplicamos aquí, multiplicamos acá, que nos va a dar el mismo valor de 123.38. Y eso lo multiplicamos ahora por el módulo de sección, pero en el eje débil que sería SY. Multiplicando estos dos valores, vamos a tener un valor de 12.130.94 kilogramos por centímetro. Que si dividimos entre 100, vamos a tener entonces M'2, 121.31 kilogramos por metro. Luego vamos a calcular el momento considerando la elasticidad del elemento ME. Entonces tenemos acá que ME va a ser igual a, en este caso, F sub BE multiplicado por SX, que sería el módulo de sección en X. F sub BE va a estar dado como 1.20 por E mínimo prima dividido entre RB elevado al cuadrado, donde RB va a ser igual a la raíz cuadrada de L sub E por D entre B cuadrado. Vamos a ver cómo se calcula este LE. Primeramente, sí quiero mostrarles acá los factores de diseño que vamos a aplicar cuando en este caso vayamos a calcular lo que sería mínimo prima. Entonces, sería esta parte de acá, donde nos dice que E mínimo prima va a estar dado como E mínimo, que es el módulo de elasticidad que tenemos, multiplicado por, en este caso, como es LRFD, vamos a tener CM, CT, CI, CT mayúscula, KF y FIS. ¿Qué lo podemos observar por acá? Donde dice módulo de elasticidad ¿Qué lo podemos observar por acá donde nos dice módulo de elasticidad ajustado? En este caso tenemos E mínimo prima va a ser igual a E mínimo por
CM por CT, por CI, por CT mayúscula, por KF, por FIS. El factor de servicio húmedo, ya tenemos nosotros por acá, ya lo hemos visto. Cuando estamos calculando, en este caso, el mínimo, el caso de acá, nos dice que va a ser 0.9. Entonces tenemos acá 0.90. El factor de temperatura, ya lo habíamos visto, era 1, que tenemos por acá. Acá lo tenemos. El factor de corte, en este caso es para el mínimo, es 0.95. Acá está. El factor de rigidez al pandeo, C sub T. Vamos a leer esta parte por acá donde nos dice cercha o armaduras de madera, ¿no? Aplica para cercha o armaduras de madera. No es nuestro caso, por eso es que no aplica, porque recordemos que lo que estamos diseñando es un clavador de techo, no estamos diseñando un elemento de cercha. Nos habla acá el apartado 4.4.2.1, nos dice que el aumento de rigidez de la cuerda en relación con las cargas axiales, cuando una cuerda de compresión de armadura de madera cerrada, nos dan las dimensiones acá de 2x4, nos dice, o más pequeña, ¿verdad? Se somete a una combinación de flexión y compresión axial en condiciones de servicio seco y tiene un revestimiento de madera contrachapada de 3/8 o más grueso clavado en la cara estrecha de la cuerda de acuerdo con los programas de sujetadores de revestimiento de techo requeridos por el código. Entre paréntesis me dice acá, consulte la referencia 32, 33 y 34. Se permitirá que se tenga en cuenta la multiplicación del valor de diseño del módulo de elasticidad de referencia para la estabilidad de viga y columna en mínimo, como dice acá, por el factor de rigidez de pandeo CT. Nos dice en los cálculos de estabilidad de columna, nos habla acá que consultemos, en este caso, el apartado 3.7 y el apéndice H. Cuando en este caso me dice que LU sea menor que 96 pulgadas. CT se deberá calcular como sigue con esta fórmula que tenemos acá. Pero como les explico, pues en nuestro caso no aplica, ¿verdad? Porque no estamos diseñando nosotros un elemento de search. El factor de resistencia, en este caso para E, vamos a tener phi sub S, nos dice que es 0.85, como podemos observar acá. El factor de conversión de formato lo tenemos por este lado. Nosotros estamos diseñando un miembro o un elemento. Estamos calculando el mínimo, entonces 1.5 sobre phi S, ¿no? Como habíamos visto acá. Entonces dividimos 1.5 entre 0.85, vamos a tener 1.76. De aquí el mínimo es el módulo de elasticidad, que es 64.000 kilogramos por centímetro cuadrado, que lo tenemos en los datos. Como resumen tenemos que CM vale 0.9, CT vale 1, CI vale 0.95, KF vale 1.76 y FIS vale 0.85. Entonces multiplicamos todos esos valores de acá y nos va a quedar acá un valor de 82.080 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Luego vamos a calcular la relación LU sobre D. LU es la longitud del elemento o la longitud de diseño que estamos tomando de 2.20 metros, o sea, 220 centímetros. D, en este caso es H, es la altura de 10.16, la altura de la sección que estamos proponiendo, 10.16 centímetros. Entonces dividimos LU entre D. En este caso, entonces, vamos a dividir 220 entre 10.16 y tenemos 21.65. Entonces, podemos observar acá en la tabla 3.3.3, tenemos la longitud efectiva para miembros a flexión. Nos habla acá cuando la viga está en cantilever, o sea, en voladizo, no es nuestro caso. Y acá tenemos para viga simplemente apoyada, que sería nuestro caso, ¿verdad? Tenemos por acá, nos dice cuando LU entre D es menor que 7. Si nos fijamos acá, nosotros nos dio 21.65. Entonces tomaríamos esta parte de acá cuando LU sobre D mayor o igual que 7. Por acá tenemos carga uniformemente distribuida. Entonces sería 1.63 por LU más 3 veces D.
Esto es lo que vamos a calcular acá. Tendríamos acá entonces 1.63 por LU más 3 veces D. Escribimos 1.63 por LU, que en este caso es 220, más 3 por 10.16. Y tendríamos 389.08 centímetros. En este caso calculamos la relación de Belté RB, la cual va a estar dada como la raíz cuadrada de la longitud efectiva multiplicada por el peralte entre el ancho al cuadrado. Escribimos entonces la raíz cuadrada, abrimos un paréntesis y colocamos 389.08, que es LE, lo multiplicamos por el peralte, que es 10.16, y dividimos en este caso entre el ancho, que ya sabemos que es 7.62 centímetros elevado al cuadrado. Cerramos paréntesis y damos igual. Y tendríamos entonces 8.25. Esto tiene que ser menor que 50, esta relación de Beltrés, por norma. Tenemos entonces el cálculo del valor crítico de diseño de pandeo para miembros de flexión FBE. Ya sabemos que prima mínimo es lo que calculamos, 82.080 kilogramos por centímetro cuadrado, y RE vale 8.25. De aquí FBE va a estar dado como 1.20 por este valor dividido entre RB elevado al cuadrado. Entonces escribimos 1.20 multiplicado por E mínimo, que en este caso dio 82.080, y dividimos entre RB, que fue la respuesta, y lo elevamos al cuadrado. Damos igual y tendríamos acá 1.446.76 kilogramos por centímetro cuadrado. De aquí entonces el momento E va a estar dado como este valor que me dio, FBE, multiplicado por SX, que es el módulo de sección, que ya sabemos que es 131.1. Al multiplicar este valor con este, van a obtener un valor de 189.664.94 kilogramos fuerza por centímetro, que dividido entre 100 vamos a tener 1.896.65 kilogramos por metro. De aquí entonces, en resumen, vamos a tener la ecuación simplificada sin considerar la carga axial, es esta, porque recordemos que nosotros no estamos considerando carga axial. Podemos irnos acá al inicio, por acá. Como no consideramos carga axial, esto de acá es cero, porque no estamos considerando las P. Luego, esta parte de acá se hace cero también. Esta parte de acá también se hace cero. Entonces, reducida la ecuación, nos va a quedar a esto que tenemos por acá. Ya está simplificada. M1 sobre M1' más M2 sobre M2' por 1 menos M1 sobre ME al cuadrado. Y esto tiene que ser menor o igual que 1. De aquí entonces tenemos que M1 es 102.25 kilogramos por metro, M2 es 40.9 kilogramos por metro, M1 prima 161.75 kilogramos por metro, M2 prima 121.31 kilogramos por metro, y ME, que es lo que acabamos de calcular, 1896.65 kilogramos metro. Sustituimos valores entonces y vamos a tener M1 que vale 102.25 entre M1' que vale 161.75 más M2 que vale 40.9 dividido entre, abrimos un paréntesis y colocamos M2' que vale 121.31, multiplicamos por, abrimos un paréntesis, colocamos 1 menos, abrimos otro paréntesis y escribimos M1 que vale 102.25 entre ME, que es 1896.65, cerramos paréntesis, elevamos el al cuadrado y cerramos dos veces paréntesis. Damos igual y tendríamos entonces 0.97. Recordemos que esto tiene que ser menor que 1, por lo tanto está correcto, ¿no? Por último, vamos a chequear las deflexiones. Entonces vamos a decir deflexión por carga actuante. En este caso vamos a tener que la carga muerta ya llevado a kilogramos por centímetro es 0.21141, la carga viva es 0.07 kilogramos por centímetro, la longitud es 220 centímetros y el módulo en este caso es 64.000 kilogramos por centímetro cuadrado.
Tenemos también que la inercia en X es 665.94 centímetros a la cuarta y que P, que es la carga, son 100 kilogramos. Escribimos entonces 5 veces, abrimos un paréntesis y colocamos la carga muerta, que es 0.21, 14.1, más la carga viva, que es 0.07, cerramos paréntesis, multiplicamos por L, que es 220, elevado a la cuarta, y dividimos entre, abrimos un paréntesis y colocamos 384 por E, que es el módulo, 64.000. Luego multiplicamos por la inercia, que es 665.97. Cerramos paréntesis y sumamos P, que es 100, por L, que va, en este caso L es 220, lo elevamos al cubo. Y dividimos entre, abrimos un paréntesis y colocamos 40 por E, que es 64.000, por I, que es en este caso 665.97. Cerramos paréntesis y damos igual. Y tendríamos entonces 0.83 centímetros. De aquí la deflexión permisible va a ser en este caso L sobre 240. Escribimos entonces 220 entre 240 y tendríamos 0.92 centímetros. Entonces vamos a decir que si esta deflexión de cálculo 0.83 es menor que la deflexión permisible, que es 0.92, decimos que la sección propuesta es adecuada. De lo contrario, debemos decir rediseñar, ¿no? Entonces, nuestra conclusión será que la sección propuesta es adecuada, o sea, nuestro diseño es correcto. Recordemos que esto aparece en el Reglamento Nacional de la Construcción. Vamos a buscar por acá. Podemos escribir por acá para encontrarlo más fácil, 240. Acá nos dice que la deflexión máxima permitida en elementos principales sometidos a carga viva será L entre 360. Y para la condición de carga viva más carga muerta, deberá ser L entre 240, donde L es la longitud del claro. Entonces podemos observar que aquí lo tenemos, ¿no? Dentro del Reglamento Nacional de la Construcción. De esta forma hemos ya finalizado lo que sería nuestro diseño. Agradeciendo su atención y hasta la próxima.